En 1976 los habitantes de este pequeño pueblo no solían tener noticias relevantes, pero un día en 1976 todo esto cambió, ya que empezaron a recibir diferentes cartas con datos personales y amenazas que alteraron a todas las personas dentro del pueblo, porque daban datos muy concretos y detalles de secretos que nadie sabía, diciéndoles que los revelaran o cosas malas sucederían. La mayoría se dirigían a infidelidades. Estas cartas eran manuscritas y cuando las personas revisaban quién las había enviado, solo se encontraban que eran firmadas por una W y que no tenían dirección de reenvío. Además de dar datos personales, secretos que nadie sabía y amenazarlos, el autor también ponía que los estaba observando, creando un pánico muy grande en las personas que recibían esta carta, ya que pensaban que en cualquier momento algo les podía suceder, y estaban en lo correcto. De todos los casos que se presentaron en el pueblo, hay uno en particular que es sumamente preocupante, el cual es el caso de Mary Glassby, que sus cartas se enfocaban en un punto sumamente aterrador, porque el observador la acusaba de tener un romance con el superintendente de la escuela. Ella tenía una familia con su esposo e hijos, y siendo la conductora del autobús local. Esta carta decía: sé dónde vives, te he estado observando y sé que tienes hijos. Esto no es una broma, por favor tómalo en serio. Ella inmediatamente se aterró por toda esta situación, y poco tiempo después le llegó una carta a su esposo Ron, haciendo que esta situación regara el rumor por todo el pueblo, y que ya este no fuera para nada tranquilo, porque sus habitantes estaban totalmente aterrados de esta persona. Poco tiempo después llegó otra carta a la casa de Mary Glassby, diciéndole que habían pasado 2 semanas y no había hecho nada, que tenía que admitir esto a la junta escolar, o que él se iba a encargar de difundir esto en carteles, televisión y todos los medios que tuviera disponible. Esta pareja inmediatamente pensó que tenía que ser alguien de la familia, ya que el supuesto observador conocía demasiados datos personales, así que invitaron a la hermana de su esposo Ron, junto con el esposo de su hermana, para hablar sobre diferentes personas que podían llegar a ser sospechosas. Después de esto se cumplió el año 1977 y las cartas se detuvieron por un tiempo. Pero luego, un día normal, el 17 de agosto, Ron recibió una llamada que lo alteró a grandes niveles e hizo que agarrara un arma, le dijera a sus hijos que iba a acabar con todo esto y se montara en su automóvil. Y tiempo después, Ron apareció muerto, ya que se encontró que había chocado con un árbol. Pero curiosamente, su arma tenía una bala que se había disparado y nunca se supo qué pasó con esta bala, pudiendo ser desde que el arma le faltaba una bala hasta que tuviera que disparar para tratar de defenderse de alguien. Pero este no le funcionó. Las autoridades dijeron que había sido un accidente por culpa del alcohol, ya que en los exámenes había salido por encima del límite, pero esto solamente causó muchísimas dudas, ya que según amigos y familiares Ron no solía tomar alcohol, y lo más extraño es que el supuesto observador tampoco parece que le haya gustado, ya que llegaron diferentes cartas acusando al sheriff de encubrimiento, y finalmente después de todo esto Mary y su amante aceptaron lo que decía el observador, con el fin de que terminaran de aparecer las cartas y las amenazas, pero también dijeron que este inicio de la relación había sido después de la aparición de las cartas, algo totalmente ilógico, ya que si la acusaban de algo que no había hecho, ¿por qué lo comenzó a hacer? Y las cartas siguieron y siguieron apareciendo, hasta que en el año 1983 empezaron a aparecer señales por toda la ruta donde Mary iba con su autobús, para que todas las personas que tuvieran relación con Mary pudieran verla. Esto por obvias razones la molestó muchísimo, y al ver uno de los carteles se bajó del autobús para arrancarlo, pero cuando se dio cuenta este cartel estaba amarrado a una caja, que al abrirla vio un arma que la apuntaba directamente a ella, y tenía un sistema para cuando arrancara el cartel esta se disparara. Aterrorizada, inmediatamente la llevó a la policía, pero cuando la revisaron se le había borrado el número de serie, y después de distintos procedimientos pudieron recuperarlo, vinculando este arma al cuñado de Mary, al esposo de la hermana de su esposo, que antes habían llamado para buscar sospechosos en la familia. Así que las autoridades inmediatamente abrieron un caso en contra de él, y él en todo momento dijo que no tenía nada que ver con todas estas cartas, que era totalmente inocente. Pero la policía le hizo unas pruebas de caligrafía para compararlas con las cartas que habían enviado, y estas no eran totalmente exactas, pero tenían un gran parecido, que hizo a la policía decir que esta era la persona, y lo arrestaron por intento de asesinato, con una sentencia entre 7 y 25 años. E inmediatamente todo el pueblo tuvo un suspiro de alivio, sintiéndose muy feliz porque esta persona que atormentaba a su pueblo y podía causar un gran número de asesinatos ya estaba en prisión, y que estas cartas que causaban tanto miedo ya iban a parar. Pero no fue para nada así, ya que empezaron a llegar distintas cartas en lugares muy lejanos a donde él estaba prisionero. La policía, sumamente confundida de cómo estas cartas llegaban
preguntaban si él estaba en prisión, lo puso en aislamiento, dejándolo completamente solo en un lugar donde estaba vigilado las 24 horas, para estar completamente seguro de que no había ninguna posibilidad de que él estuviese enviando las cartas. Y para el colmo de todos los del pueblo, de los policías y del cuñado que estaba en prisión, le llegó una carta dentro de la prisión de este supuesto escritor que decía: ¿cuándo vas a empezar a creer que ya no vas a salir de ahí? Te lo dije hace 2 años. Cuando los configuramos, ellos siguen configurados. Y después de esto, las cartas siguieron llegando cada vez más a los habitantes del pueblo, causando un gran número de peleas y conflictos. Y Paul, que era el cuñado, cumplió una década en prisión sin ningún tipo de razón. Pero los policías, al ver que no tenía ningún tipo de sentido que las cartas siguieran llegando con él en prisión, lo liberaron en mayo de 1994. Y cuando él salió, las cartas inmediatamente pararon y fue considerado inocente el resto de su vida. Lo más curioso es que nunca se encontró quién enviaba las cartas, y que en el año 1993 un programa de televisión llamado Misterios sin resolver emitió un episodio sobre este caso, y también recibieron una de estas cartas amenazantes, firmada como el escritor de Sir Cold Bill, siendo un total misterio hasta hoy en día. Muchas personas consideran que puede ser la esposa de este famoso cuñado que estuvo en prisión, que era la hermana del esposo de Mary, ya que él afirmaba que la pistola se le había perdido hace mucho tiempo. Y por obvias razones se puede llegar a la conclusión de que la única que tenía acceso al arma de la casa era la esposa. Al igual que al indagar en esta situación, se veía que ellos se habían divorciado y que el esposo se había quedado con la mayoría de las cosas y con los niños, haciendo que cuando él entrara en prisión ella recuperara todo esto. Pero nunca se ha podido confirmar absolutamente nada. Deja en los comentarios tu teoría y todo lo que piensas sobre este tema. Dale like y suscríbete para más historias.